En este nuevo día que nos concede el Señor, bendigamos su santa presencia. Hoy es lunes 30 de enero de este año 2023. Damos gracias al Señor porque nos concede la vida y la salud. Nos ponemos en sus santas manos y pedimos que sea Él quien nos envíe el Espíritu Santo, al Consolador, aquel que nos da la vida, aquel que nos renueva por dentro, el Espíritu Santo, que es el dulce huésped del alma, el abogado de nuestra existencia, aquel que nos anima y nos levanta cuando hay veces queremos desmayar en el combate de la fe, porque cada día estamos llamados a dar ese buen combate. Señor, gracias por este nuevo día. Gracias, Señor, por la vida y la salud, por derramar tu Espíritu en nuestro corazón, por hacernos comprender, Señor, que tú eres bueno, que tu misericordia es eterna. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago en la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio donde vivía en los sepulcros un hombre poseído de un espíritu inmundo. Ni con cadenas ya nadie podía sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para domarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos osando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: Déjanos ir y meternos en los cerdos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 1000, se abalanzó acantilado abajo al lago y se ahogó en el lago. Los porquerizos echaron a correr y dieron la noticia en el pueblo y en los cortijos. La gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio. Se quedaron espantados. Los que lo habían visto les contaron lo que le había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaron que se marchara de su país. Mientras embarcaba, el endemoniado le pidió que lo admitiera en su compañía, pero no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a casa con los tuyos a anunciarles lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él, y todos se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios en este día nos lleva sobre todo a abrirnos al misterio mismo del poder de Dios. Digo que el misterio del poder de Dios porque Dios mueve su poder de esa manera tan sabia y providente, donde Él quiere y en la vida de quien quiere. Y por eso, cuando leemos la primera lectura, que está tomada de la carta a los Hebreos, nos damos cuenta de ese poder de la fe que tuvieron los grandes en la Sagrada Escritura. Hoy se menciona una lista
de esos guerreros de la fe. Hoy se menciona a Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, y muchos más que, aferrados a Dios, unidos a Dios, comprendieron que el Señor revestía sus vidas de poder para que el plan de Dios se cumpliera en su caminar, en su existencia. ¿Qué nos cuenta la primera lectura? Pues la primera lectura nos está diciendo que los grandes de la fe aprendieron a dar ese combate. La fe es la gracia que Dios nos regala, el don que viene de Él, para que todos los días tengamos la capacidad de creer. La fe comienza en lo imposible, porque lo posible no tiene ninguna novedad. Lo imposible es aquello donde nosotros nos debatimos en el hecho de creer y esperarlo todo de Dios. Y aunque a la lógica de los hombres parezca imposible de tener o conseguir lo que deseamos, en el misterio mismo de la fe, es decir, en el querer de la fe, nos damos a la aventura de creer en el poder de Dios y en la victoria del Señor en todo lo que le pedimos. Esa primera lectura, pues, nos está hablando de una manera muy concreta de los guerreros de la fe, y dice: el mundo no fue digno de ellos, porque realmente fueron personas de exaltar, personas de reconocer que Dios obraba en sus vidas y en sus existencias, y que se dieron siempre a esa tarea de que en la obediencia de la fe se cumpliera el plan de Dios en sus vidas. Qué importante es la obediencia para quien está caminando de verdad por los caminos del Señor. Hay veces esperar no es fácil, esperar cuesta, y más cuando aprietan las cargas, y más cuando las situaciones no dan espera. Pero lo más importante es que en la fe aprendemos a conocer a Dios y a darnos cuenta también que la victoria siempre es de Él. Cristo tiene poder, como hoy lo tuvo sobre el endemoniado. Hoy el Evangelio nos lo presenta en esa dimensión de ser ese Jesús que exorciza, que expulsa al demonio, Jesús que aleja el mal, porque Él viene a hacer la guerra a la hora misma del pecado y de la tiniebla, a la hora misma del demonio, que quiere separar al hombre de los planes de Dios. Por eso, si tú hoy tienes la fe en Jesús, eres un bendecido. No dejes que tu fe en Jesús la estén minando, o que la fe en Jesús te estén metiendo dudas. No, la fe en Jesús tiene todos los días que purificarse. La fe la recibimos de una manera muy especial. Cuando personas dan testimonio de lo que el Señor ha hecho con ellas, allí se fortalece nuestra fe. En la fe está la victoria. Y aunque a veces parece como difícil lo que estamos pidiendo en fe, tenemos que entender que el Señor al que le pedimos es vencedor, y que Él todo lo puede y todo lo alcanza en la vida de una persona. Hermanos, la fe empieza en el orden de lo imposible, porque para lo posible no se necesita creer, y la fe da victoria. Todos tenemos que pensar ante todo en esa obra misma de Cristo Jesús en nuestro corazón. Este año hay una obra que el Señor va a hacer. Por eso, esas personas por las que estás orando, no puedes desanimarte ni dejar de orar, sobre todo porque el Señor hará su obra en ellas. El endemoniado hoy pidió misericordia y Cristo tuvo misericordia de él. El demonio lo alejó. Es que el demonio usa el pecado para alejar a los miembros de una familia. El demonio usa el pecado para separar el matrimonio y que el esposo empiece a distanciarse de la misma vida del hogar y empiece a vivir una vida de fantasías
y de encanto según el desorden del mundo. Por eso es claro que este hombre, allí donde vivía atormentado, aunque vivía alejado, estaba en el cementerio, y aunque estaba a veces encadenado, no tenía la paz ni el dominio de sí mismo, porque la misma obra del mal lo llevaba a estar distante del plan de Dios, y el plan de Dios es que él estuviera con su familia, que él compartiera con su hogar. Por eso llama mucho la atención cuando este hombre ya está liberado, está en sano juicio, está sentado, está bien vestido, está a los pies del Señor. Y cuando Jesús se va a montar a la barca para irse, Él le dice, déjame ir contigo. Y Jesús le dice, no, tú te tienes que quedar ayudando a tu familia, dando testimonio del poder de Dios, porque fueron muchos años que por la obra del pecado le hiciste daño a tu familia. Tu familia se tiene que convencer del poder de Dios, del que todo lo puede, porque llama mucho la atención que el Señor no lo haya dejado ir con él. Y lo más importante no era que Jesús tuviera discípulos, sí, pero ¿por qué le dice, ve a tu familia? Era porque la familia necesitaba ser restaurada, necesitaba de la misericordia de Dios. La familia había sufrido mucho con ese hombre, y en este momento ya en que estaba sanado y liberado, él iba a ser el puente y el instrumento del amor de Dios para que la familia se renovara, para que la familia entendiera que en Dios sí es posible ser feliz, que en Dios sí es posible que la vida sea nueva, que la vida se renueve. Vivamos pues hoy nuestra meditación y abrámonos a la gracia de Dios. Así como este hombre a quien Cristo no le permitió ir con él porque tenía que dar testimonio en su hogar, así ahora nos está diciendo el Señor, tu casa es lo primero. Ahora hay que restaurar la casa a la que le hiciste tanto daño, y todo tendrá un tiempo y una gracia de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido lunes para todos.